Testamento son claves, amados hermanos, para poder tener un conocimiento completo de lo que la Biblia mismo nos va a ir marcando, ¿no? Entonces vamos a repasar, amados hermanos, siempre Pero con todo el con Sí, eso, sí, ¿no? porque venía a Vamos a pedir, por eso repasar. es. Entonces vamos a Estando. repasar, amados hermanos, ahí. Vamos a repasar, vamos a continuar. Bienvenidos y bienvenidas a Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. Quien les habla, mi nombre es Fernando y como siempre les doy la bienvenida a todos los que se van sumando ahí también en Facebook, aquí también mis hermanos en el Zoom. Permítanme saludar a mis hermanos acá, a mi hermana Clara, a mi hermana Elsa, a mi hermana Hermelinda, como siempre, ahí firme mi hermana Hermelinda, saludos a la distancia, a mi hermana Irma, mi hermano Luis Maldonado, mi hermana Luz, mi hermana María Cruz, mi hermano Melvin también, que nos acompaña hoy también en este estudio. Muchas gracias, que Dios los bendiga y ya se van sumando también algunos en el Zoom, como también en el Facebook. Si tú estás viendo por Facebook, te pido que puedas reaccionar, compartir esto para que podamos llegar a más personas, para que muchas personas más puedan salir edificados de la palabra de Dios como nosotros lo estamos haciendo. Cada lunes y cada viernes nos reunimos para poder estudiar la palabra. En este curso que hemos abierto titulado Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. ¿Por qué hemos abierto este estudio? Para entender mejor el Nuevo Testamento. Recuerda que la base, el fundamento para comprender e interpretar el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, ¿no? Y viceversa también, para interpretar y poder aplicar bien el Antiguo Testamento, tenemos que conocer el Nuevo Testamento. Ambos testamentos se complementan. No podemos decir en este tiempo, la iglesia solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es obsoleto, nada que ver. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en los 66 libros, ¿no? Y Pablo dice en Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil, ¿no? Entonces, toda la palabra de Dios instruye, corrige, redarguye, ese tipo de calificativos que Pablo le da, ¿no? Entonces, toda la palabra, no desechamos ningún libro. Y hoy lo hemos comprobado, ¿no? En estos estudios lo hemos ido comprobando. Génesis, Levítico, Éxodo y Deuteronomio, números también han sido libros muy importantes dentro de la teología bíblica, ¿no? Entonces es muy importante conocerlo. Yo sé que algunos hermanos acá nos cuesta un poco entender, nos cuesta un poco leer, ¿no? Y siempre ha sido ese el problema de los hermanos, ¿no? De la iglesia, que tal vez se proyecta, ¿no? Leer el libro y muchas veces no lo acabamos, ¿no? O lo leemos, pero no lo entendemos. Entonces, yo he abierto este estudio, amados hermanos, no solamente para que nosotros podamos ver el Antiguo Testamento, sino también para que podamos tener una idea de lo que ese libro está hablando, de qué ese libro se trata, ¿no? Hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo y muchos nos asombramos incluso porque solamente conocíamos Éxodo por la ley, ¿no? Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, pero entrando a Éxodo nos hemos dado cuenta que la ley no ha empezado en Éxodo capítulo 20, sino que la ley ha empezado en Génesis, porque Génesis es parte de la Torá, parte de la ley, ¿no? Y entrando a Éxodo veíamos que la ley nunca se ha dividido en dos, como hoy en día, entre comillas, falsos grupos cristianos lo hacen ver, ¿no? La ley moral y la ley ceremonial, ¿no? La ley ceremonial se ha abrogado, pero la ley moral, que son los 10 mandamientos, siguen vigentes. Eso es una mentira, porque la ley nunca se ha dividido en dos, jamás se ha hecho. La ley es solamente una. Por eso el apóstol Santiago en su carta diría, el que ha sido transgresor de uno de estos mandamientos, ha sido transgresor de toda la ley. Él no dice, el apóstol Santiago, que de la ley ceremonial ha sido infractor. No, él dice de toda la ley. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos no una fracción, sino vemos una unidad. La ley o Moisés, como diría Jesús. Entonces, la ley, ¿dónde empieza? ¿En Éxodo capítulo 20? No, ¿dónde? En Génesis 1:1. ¿Cómo? En el principio, Dios. Ese es el mandamiento. Antes ya había mandamiento antes de Éxodo 20 y lo hemos comprobado. Si tal vez a ti te interesa saber este tipo de cosas, te animo a que puedas ver los estudios que tenemos ahí, la lista del Éxodo, y ahí detallamos con mucha determinación este tipo de cosas, ¿no? La ley cuando empieza, si hay ley ceremonial, todo este tipo de cosas lo estamos aclarando ahí, ¿no? Entonces,
Cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento y partiendo desde el Génesis, muchas cosas de nuestras mentes han sido iluminadas, ¿no? Porque hemos tal vez aprendido cosas diferentes, hemos aprendido cosas que tal vez, o enseñanzas y doctrinas que tal vez estaban equivocadas y nosotros mismos no éramos dados al estudio, ¿no? Entonces, acá, amados hermanos, tampoco yo te estoy diciendo esto es lo que yo pienso, ¿no? Te estoy llevando a ti con la Biblia a poder seguir la hilación bíblica, ¿no? Por eso este curso, ¿cómo se llama? Síntesis y panorama. Estamos sintetizando el libro, sí, pero también lo estamos viendo en un panorama teológico. Recuerda que la Biblia se estudia con teología, ¿no? La Biblia es teológica, nos va a hablar de Dios, la voluntad de Dios, lo que hace Dios y lo que y cómo es Dios, ¿no? Entonces la Biblia es teológica. Nunca vayas a la Biblia con un sentido, una visión, una perspectiva humanista. Siempre vea la Biblia con una vista, con un sentido teológico, buscar a Dios. Muy bien, entonces con esa mentalidad cambiamos muchos de, nos asombró lo que la Biblia nos traía, incluso en Levítico, que solamente pensábamos que era sacrificios, ordenanzas y nada, solamente eso, pero vimos mucho más allá. Incluso Levítico nos va a llevar hasta el Apocalipsis, ¿no? En sus últimos capítulos donde habla del juicio, de la maldición y claramente vemos una conexión fuerte con lo que es el libro del Apocalipsis. ¿Sabían eso, hermanos? Algunos no. Entonces les animo a que puedan ver los videos, están ahí, repasen, amados hermanos, ¿no? Los que no han estado, los que se han sumado después, vean desde el Génesis, desde la introducción, hermano, esto va a ser hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Entonces, hasta yo mismo lo repaso, hermanos, aunque no lo crean, ¿no? Yo mismo escucho las enseñanzas que doy y una vez más refresco mi memoria y digo, wow, esto sí era así, y incluso puedo seguir aportando, ¿no? Dios mediante lo vamos a llevar nuevamente al libro de Pentateuco, ¿no? En algún año más o en algún tiempo más, pero ya va a ser más completo, ¿no? Ya va a ser más detallado, más especificado, va a haber más material, va a haber también diapositivas. Entonces, todo es enriquecedor espiritualmente cuando viene de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra es infinita, ¿no? No podemos decir hemos estudiado Génesis y ya se acabó ese libro. No, si volvemos a Génesis, seguramente tendremos más riquezas que escarbar, ¿no? Entonces, y nuestro último libro, que era Números, no ha sido la excepción. Hemos visto mucho acerca de eso. Muchos no pensábamos de qué se trataba Números, ¿no es cierto? De acá, por ejemplo, algunos me decían, sé que hay un libro que se llama Números, pero no sé de qué trata Números. Y tú ya has abierto tus ojos, ¿no? Y dicho, ahora ya sé de qué trata Números. Recuerda que trata de los dos censos, ¿no? Y hemos dividido el libro en tres lugares, que son Cades, Sinaí, Cades Bernea, ¿recuerdan? Cades Bernea, y también Moab, ¿no? Ahí vimos todo ese tipo de cosas. Entonces, uno cuando sigue estas reuniones se da de cuenta, ah, ya sé de qué trata. Tienes ya un conocimiento básico y los que ya tenían un conocimiento de números, Éxodo, Levítico y Génesis, han aumentado su conocimiento. ¿Te das de cuenta? Entonces, siempre es enriquecedor cuando se estudia la palabra con principios bíblicos, no aplicando rápidamente en un sentido humanista, sino en un sentido teológico. Recuerda que la Biblia es teológica, nos enseña cómo es Dios, nos enseña lo que hace Dios y nos enseña lo que quiere Dios. Muy bien. Entonces, amados hermanos, comenzamos. Bienvenidos a Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos ahí nuestro pie de página, nuestra pantalla compartida, que es el libro de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio. Recuerden que estamos en el segundo periodo, que es salida, y este libro se influencia o se centra más que todo por el repaso de la ley a la segunda generación. Repasemos por un momento los 7 periodos del Antiguo Testamento, ¿no? Y sus manitos ahí, recuerden ahí utilizar las manitos también para grabarse mucho mejor, ¿no? Recuerden, hemos dividido el Antiguo Testamento en 7 periodos de la nación de Israel, ¿no? Entonces empezamos con el primero, que es Génesis, que es orígenes o comienzos, ¿no? Orígenes o comienzo, ¿no? Repito, orígenes o comienzo. Orígenes o comienzo. Ese es nuestro primer periodo. El segundo periodo, ¿cuál es? Salida, ¿no? Salida. El segundo periodo, salida. El tercer periodo, ¿cuál es? Conquista, ¿no? Conquista. El cuarto periodo, ¿cuál es? Teocracia o la teocracia, ¿no? Quinto periodo, la monarquía. Sexto periodo, el exilio. Y por último, el retorno. Repasando rápidamente sería orígenes, salida, conquista, teocracia,
monarquía, exilio, retorno. Estos son los 7 periodos del Antiguo Testamento en el cual lo estamos desarrollando este estudio. Y con este libro de Deuteronomio estamos finalizando nuestro primer módulo, ¿no? Que dijimos que va a ser solamente el Pentateuco, ¿no? Y estamos llegando en el segundo periodo que es la salida. Dios mediante volveremos en un segundo módulo de este curso donde empezaremos a ver lo que es conquista, ¿no? El segundo periodo y avanzaremos también a lo que es la teocracia, ¿no? El periodo de los jueces. Muy bien. Entonces recuerden siempre eso, que estamos en el periodo de la salida. Aún estamos continuando con este periodo. Entonces, recuerden que el nombre Deuteronomio significa segunda ley. Deutero significa segunda y nomio es ley, ¿no? Segunda ley, segunda ley. Ahora recuerden lo que vimos la semana pasada, que no se trata tanto de que Moisés va a colocar otra ley, porque uno piensa, ¿no? Segunda ley, entonces primera ley, segunda ley. No, este libro, por eso lo decía, ¿no? Debería haberse llamado repaso de la ley, no segunda ley, ¿no? Pero para que entiendas es eso, ¿no? Repaso de la ley. Aquí Moisés les va a repasar la ley a quienes, a la segunda generación. Recuerda que para estos momentos ya la primera generación han muerto todos 40 años en el desierto, ¿no? Moisés emprende la marcha rumbo a Moab. Una vez que ya la generación ha muerto, hay algunas guerras que él va a vencer o a ganar y le va a pedir al pueblo, ¿no? Pueblo, acérquense a los jóvenes de la segunda generación, ¿no? Hombres mayores también. Bien, todos han muerto, le dice él. Han muerto sus padres, han muerto la primera generación y ustedes van a entrar a Canaán, les dice, ¿no? Y les va a dar, ¿qué cosa? 3 mensajes o 3 sermones también, ¿no? Algunos teólogos, y me encanta también eso, porque ven a Deuteronomio como eh, una predicación de un pastor, ¿no? Como una exhortación de un pastor. Y es así, si tú lees completamente Deuteronomio, te lo dije la semana pasada, tú vas a ver a Moisés predicando, a Moisés enseñando. Ahora, Moisés se atribuye a nosotros, ¿sabes por qué? Porque el predicador, el siervo de Dios, no predica basándose en sus propias convicciones, sino basándose en la palabra y en la ley de Dios. Y Moisés también va a hacer eso. Moisés parte de la base, ¿cuál? La ley de Dios, el pacto con Dios. Y luego, ¿qué dice? No lo hagan, hagan esto, recuerden, ¿no es cierto? Entonces, Moisés utiliza como el predicador hoy en día la Biblia, la palabra de Dios, aunque en ese tiempo no había Biblia, pero está utilizando el pacto de Dios y dice Moisés, esta es la ley, ¿no? Esta es la ley, el rollo que ellos tenían y les empieza a predicar. Esos son los 3 sermones de Moisés, ¿no? Recuerda que para este entonces Moisés ya iba a morir. Ahora, Deuteronomio, amados hermanos, a diferencia de Números, pasa en días. Todos los 34 capítulos de Deuteronomio son completamente en días. No piensen que ha pasado aquí años. No, van a pasar días porque ya el pueblo va a empezar a la conquista. Pero Moisés, ¿qué le dice? Acérquense porque hay algo que les voy a decir, porque Moisés ya iba a morir. Entonces vemos ahí el sermón y la exhortación final de un pastor, de un siervo que estaba dirigiendo hasta ahora a ese rebaño. Entonces pongan la mente ahí, en el corazón de Moisés. Moisés ya va a partir, Moisés ya sabe que Dios le prohibió el paso del el cruce al Jordán y que vea y que pise la tierra de Canaán. Él ya iba a morir, ¿no es cierto? En Números ya levanta o señala a Josué como el futuro líder, pero él quiere decirle algo al pueblo. Entonces, Deuteronomio más va del corazón de Moisés al pueblo, ¿no? Por eso en Deuteronomio tú no vas a ver lo que vimos en Números, Levítico y Éxodo, ¿no? Dios le dijo a Moisés, no, aquí va a decir Moisés, recuerden, Dios dijo así, Dios hizo esto, Dios ha propuesto este pacto, Dios ha hecho esto, recuerden, le va a decir, él va a utilizar como un sermón de un predicador la Biblia, perdón, la palabra de Dios para exponer y exhortar al pueblo. Es un mensaje de un pastor que está en sus últimos días de vida. Grábate muy bien eso porque eso te abre la mente a todo Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy, pero muy importante, amados hermanos. Revisándolo bien, amados hermanos, he descubierto que este libro es el centro o es la clave o la pieza clave para el futuro eh, periodo de la teocracia y también para el periodo de la monarquía. Pero ahorita vamos a entrar en eso. Y quiero, antes de entrar a los mensajes, aclarar eso, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con calmita ahí. No quiero dejar pasar esto, hermanos, porque esto me sorprendió y esto también nos va a ayudar cuando lleguemos a los jueces y a la etapa de los reyes, ¿no? Y tú vamos a ver ahí libro de la ley y tú vas a decir, ¿a qué libro se refiere? ¿Al Levítico, a Números, a Deuteronomio o a Génesis? Y tú vas a entender que
Muchos de los eruditos apuntan que era el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Deuteronomio se centra en la ley, en los pactos, que hagamos caso, que obedezcamos, que hay bendición, pero si desobedecemos hay maldición. En eso se va a enfrescar todo lo que es Deuteronomio y va a apuntar siempre a la exhortación. Deuteronomio es un libro exhortativo al pueblo. No lo olviden, no lo recuerden, siempre los va a decir. Y en Deuteronomio capítulo 6 está la Shema, que es tan importante para los hebreos. ¿Qué significa Shema? Oye, escuchen, oigan. Esa es la Shema tan importante que aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5 para adelante, ¿no? Pero vamos a llegar con calma ahí. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. Para la época de Moisés, recuerden que este libro se está escribiendo en la etapa de la salida, ya había naciones, ¿no es cierto? Ya habían cananeos, ya habían los babilonios, ya habían los sumerios, ya habían los egipcios también, ¿no es cierto? Ya habían los amorreos, los eteos, etcétera. Ahora, ya había reinos constituidos. Ahora, tú tienes que entender una cosa, que para ese tiempo, amados hermanos, no es Moisés el primero en escribir, ya había escritos. Y Moisés, algunos de ellos los conoce. En Números, tú vas a revisar que Moisés va a decir, y está escrito en el libro de la historia. ¿Qué libro de la historia? Ya había libros escritos por algunos eruditos, para ese entonces, por algunos maestros, por algunos enseñadores que escribían y dejaban documentado historias de sus mismas naciones, por ejemplo, de los egipcios, por ejemplo, de los amorreos, de los jebuseos, etcétera. Ya había escritos. No pienses que nadie escribía, solamente Moisés. No, recuerda que para ese entonces ya había escritura, ya había ordenanzas. Ahora, atiende, por favor, amado hermano. Atiendan, por favor. Cada reino tenía una legislación, tenía ordenanzas, tenía su constitución. ¿A qué me voy con esto? Que los reinos como los babilonios, como los amorreos, ¿no es cierto? Como los egipcios, etcétera, y reinos menores como los eh, jebuseos, los jerjeseos, los madianitas, etcétera, tenían sus reinos. Y estos reinos, cómo se constituía? ¿Cómo se dominaba este reino? ¿Cómo se mandaba a la población? No es que el rey decía una mañana, así hagan, hoy día, por hoy día, así vivan. Y mañana decía, por hoy día, así vivan. No, había una constitución ya demandada. El rey que subía al cargo colocaba nuevas ordenanzas, nuevos mandamientos para que el pueblo lo siga. Moría ese rey, el otro día levantaba y colocaba más mandamientos. Y según esos mandamientos, ordenanzas, ese pueblo o esa nación se conducía, ¿no? Y el que cumplía el mandamiento, bien, era recibido bien, era tratado muy bien, era visto como un buen ciudadano de esas naciones gentiles paganas, y el que hacía mal era castigo, era lo mismo. La ley siempre ha sido eso, como es en el día de hoy. Cada país, incluido cada país, los que estamos acá, México, Chile, Argentina, mi país, Bolivia, nos regimos bajo constitución política del Estado, ¿sí o no? El ciudadano que hace algo malo, castigo, y el ciudadano que cumple las ordenanzas de la constitución, vive tranquilo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Es así. En ese tiempo también había ordenanzas. Me gustaría que tú averigües ahí en YouTube, que ahora las redes son fáciles, la historia de las constituciones de cada nación del mundo antiguo, ¿no? Como los sumerios, como los babilonios, allá las naciones en Mesopotamia, y tú vas a descubrir muchas cosas. Y algo que más sorprendía es el código Hammurabi, ¿no? De los babilonios. Entonces, sígueme con calma, por favor, aquí, porque mira cómo Dios está usando Deuteronomio y la ley, porque no es casualidad. No es Dios el primero que está diciendo, a ver, voy a dar ordenanzas. Entiende una cosa, la nación de Israel ya iba a entrar al territorio cananeo e iba a ser rodeados de qué? De naciones, ¿sí o no? Y esas naciones tenían su constitución, tenían su rey, tenían su manera de vivir, pero Dios le estaba dando a este pueblo su ley, su constitución. Así como los sumerios tenían código 1, no robarás, código 2, darás impuestos, etcétera, Dios estaba colocando sus estándares, sus códigos, pero divinos. No tendrás dioses ajenos. ¿Me dejo entender hasta ahí, hermanos? Ya tenían códigos, ya tenían leyes también las naciones. Y Dios le va a dar a este pueblo que está escogido para alabanza a Dios, para que muestre a los demás al único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, ya le está dando leyes, le está preparando. Por eso te decía, el periodo de la salida es una preparación. Así que tú no pienses, Dios, de la noche a la mañana se le ha ideado dar 10 mandamientos, prohibir ciertas cosas.
hacer que se vistan así, darles tierra. No, porque Dios los está preparando para que las naciones vean y distingan. Estos son diferentes, su constitución es diferente, sus estatutos son diferentes. Por lo tanto, es un pueblo diferente que tiene un solo Dios diferente. ¿Me dejo entender? Entonces, averígualo, amado hermano. Si te hablaría de esto toda la noche, creo que estaríamos acá. Pero te voy a dar solamente uno de los códigos, ¿no? El código de Hammurabis, que es del código babilonio, que es el sexto rey que se levanta en la dinastía de los babilonios, tenía ya sus estatutos, tenía sus leyes, ¿no? Leyes de ordenanzas, leyes de guerras, leyes religiosas, tenían también sus sacrificios a sus dioses. Pero me encanta, hermanos, cuando llegamos a las leyes civiles, hay leyes que dicen, por ejemplo, una de las leyes, el artículo 119 de 195 de esta ley de Hammurabis, dice, si un hijo golpea a su padre, dice, escuchen por favor, si un hijo golpea a su padre, a este hijo que se le corte las manos, dice. ¿No te recuerda eso a una ley de Dios también? Pero no de una manera drástica. Honra a tu padre y a tu madre. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Los códigos que tenían y reglamentos y normas que tenían los pueblos gentiles paganos, Dios los hace también, pero en sentido divino, para que el pueblo se conduzca. Todos tenían ordenanzas y el pueblo de Dios también tenía que seguir ordenanzas. ¿Para qué? Para que se distinga entre las demás naciones. Y Deuteronomio es el libro de esa ley. Te voy a colocar este ejemplo. En el palacio del rey tenía que estar el libro que decía las leyes del país o de la región o del reino. Y cuando venía un problema o se asustaba algo, decían, ¿qué dice la ley que hagamos en estos casos? Y el rey decía, perdón, el escriba decía, señor rey, en estos casos dice la ley tantos, 105 tantos, que hagamos esto. Ah, se basaban bajo un estándar, bajo una ley. ¿Me dejo entender? Pero cuando Israel toma el reino y empieza el momento de la teocracia y posteriormente de la monarquía, Deuteronomio era el libro que tenía que estar ahí en el palacio del rey, cosa que ellos no han hecho y lo vamos a ver eso en el periodo de los reyes. Muy bien, anota ahí para que tú leas nada más. Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22. Me gustaría mucho que vayas a estudiar eso, ¿ya? Ahí va a hablar el rey y dirá, ¿dónde está el libro de la ley? Y muchos de los estudiosos afirman que es Deuteronomio, porque Deuteronomio tiene una cláusula de leyes dirigidas. No por nada en Deuteronomio se vuelve a repetir los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. ¿Me dejo entender? Entonces, en Deuteronomio va a estar todo, y lo vamos a ver a lo largo del libro. Están las leyes de las ofrendas, sacrificios y la organización del templo. Es como decir, Deuteronomio resume toda la ley. Y es un libro de ley, de normas, de estatutos. Y es como decir que los judíos decían, esta es nuestra norma. Hey, soldado, ¿qué dice la ley en estos casos? Y dice, mira, es una ciudad pagana, etcétera, si hay que hacer esto. Dios dice así. Entonces se cumplía eso. ¿Me dejo entender? A ver, ahí los hermanos en Facebook. ¿Me han entendido esa parte? Que Deuteronomio también es un libro legal. Hágame señitas así. Sí, se ha entendido. ¿Ya? Muy bien, creo que sí se ha entendido. No hay señales de vida, mis hermanos ahí. Despierten. Bien, entonces entendamos eso. Quería partir de eso porque esto nos va a abrir mucho el entendimiento a lo que se No viene se puede, también. no se puede mandar la manita. No se puede, dicen. Ahí si no hay, Ta- abran sus audios. Pero se ha Mando entendido, de, ¿no, hermano? mando de todo y no se puede. Pero sí, sí, gracias, está muy bueno. Gracias. Amén, amén. Qué bueno. Eso era una parte de nuestro entremés nada más, ¿no? Entonces ahí entendamos bien eso, ¿ya? La cita era Segunda Reyes, capítulo 22, el rey Josías. Ese es clave y es solamente uno de los textos. Cuando lleguemos ahí, tú vas a entender. Ah, ahora entiendo que Deuteronomio era importante. ¿Por qué? Y hoy lo vamos a descubrir. ¿Ya? Entonces recuerda, cada reino tenía su estatuto, su norma. ¿Cuál era de Israel? La Torah, la ley. ¿En cuál se resumía? En Deuteronomio. Deuteronomio es muy, pero muy importante dentro de la nación de Israel, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Muy bien, quería comenzar con eso, amados hermanos. Recuerden que Deuteronomio en la Biblia hebrea, su nombre en hebreo es Jebarim, ¿no?
y habló en el desierto, significa, ¿no? Recuerda que el Deuteronomio se coloca el título en la Septuaginta, ¿no? No está con ese título en la Biblia hebrea. Vamos a avanzar. Hoy tenemos la primera parte, amados hermanos, de nuestro estudio de Deuteronomio. Muy bien, habíamos dicho, amados hermanos, que Deuteronomio tiene esa importancia dentro de la teología bíblica, hablando de la ley y los pactos y siempre recordando al pueblo acerca de eso, pero lo hemos estructurado en tres, ¿no? ¿Recuerdan la estructura? Hemos estructurado el libro de Deuteronomio en tres. Hemos estructurado el libro de Deuteronomio en tres. Muy bien, vamos a recordar todo eso, vamos a recordar lo que hemos avanzado ahí también, ¿no? En la estructura del libro, amados hermanos, hemos visto el libro de Deuteronomio en tres facetas. Como hemos visto, habla de los tres mensajes, pero ahí añadimos la cuarta sección, ¿no? El primer mensaje de Moisés nos va a hablar la historia, que eso es lo que hoy vamos a tocar. El segundo mensaje de Moisés, que va a hablar acerca de la ley y del amor. Ese es el mensaje más largo de Moisés. Y el tercer mensaje de Moisés, que va a ser del capítulo 27 al 30, donde nos va a hablar de las bendiciones y las maldiciones. Y por último, palabras finales y la muerte de Moisés, capítulo 31 al capítulo 34, ¿no? Capítulo 31 al capítulo 34. Entonces, de esa manera habíamos estructurado nuestro libro de Deuteronomio, ¿no? De esa manera lo habíamos estructurado. Entonces, vamos a nosotros a compartir, amados hermanos, esta diapositiva que tenemos para ustedes. Y con esto también vamos a ir avanzando, ¿ya? Está un poquito lento la computadora. A ver, vamos a compartir. Ahí. Vamos hoy a tocar la primera estructura, el primer mensaje. Recuerda que hoy estamos tocando el primer mensaje de Moisés, ¿no? De los tres mensajes, hoy vamos a tocar el primero, capítulo 1 al capítulo 4. Así que vamos con nuestras Biblias a abrir Deuteronomio, capítulo 1, verso 1. Ahí voy a pedir a mis hermanos que están con Biblia, me ayuden por favor con la lectura, amados hermanos, me ayudan con la lectura. Vamos a comenzar. Vamos ahí a ver una pequeña narración acerca de lo que es esto. Muy bien, he colocado, amados hermanos, este primer mensaje del fracaso a la victoria, del fracaso a la victoria. Tras la muerte de la primera generación en el desierto, por 40 años, Moisés reúne a la congregación, a la segunda generación, para darles tres mensajes importantes como líder, pastor y mediador del pueblo. En este primer mensaje, Moisés va a poner importancia en la historia del pueblo hasta esas instancias. Entonces, en este primer mensaje, recuerden, nuestra estructura es la historia. Moisés va a ver la historia, va a ir al pasado y les va a hablar acerca de cómo llegaron hasta ese momento, hasta ese punto de la historia, ¿no? Entonces, recuerda cómo acababa el número con la victoria de dos reinos, ¿no? Moisés había derrotado a dos reinos que eran dos reinos de los amorreos, ¿no? El de Or, si no me equivoco, el de Or, que ya lo derrota Moisés, y también el de Hasam, ¿no? Que ya también lo derrota Moisés allí en Números, ¿no? Entonces, después de esta derrota, amados hermanos, ya comienza el tiempo de la conquista, aunque ya había empezado con Moisés, ¿no? Ya había empezado con Moisés, pero va a tener su máximo auge con Josué y posteriormente también continuaría con la etapa de los jueces y también de los reyes. La conquista va a ser amplia. No pienses que en Josué todo lo ha conquistado, no. Conquistó gran parte, sí, pero faltaba mucha tierra por conquistar, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo cuando Dios le dice, de aquí a aquí va a ser tu lugar, de allá, allá, de tal río a tal río, de tal extremo a tal extremo, ¿no? Y por eso hoy en día Israel no tiene las promesas cumplidas, ¿no? No está establecida completamente, ¿no? Porque aún falta la promesa de la tierra prometida, que sí o sí Dios les va a dar y sabemos que esto va a pasar en el milenio. Pero hasta esa parte de la historia, Moisés le dice al pueblo, a la segunda generación, vengan, que les voy a dar un mensaje, palabras finales posteriores perdón, previos a la muerte de Moisés, ¿no? Hemos colocado esto del fracaso a la victoria, del fracaso a la victoria. Así que pido a alguien de ahí, de mis manos del Zoom, ayúdenme por favor.
Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 2. Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 2. Pueden prender su micrófono y hablar, ¿ya? Ayúdenme. ¿Lo puedo compartir? No, solamente léelo, hermano, solamente léelo. Ah, dice Deuteronomio 1, 1, 1 al 2. Ok, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Tolper y Labán y Acerot y Disahat. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Amén, gracias. ¿Cuánto tiempo tenían que llegar? Es interesante esto, ¿no? De Cades Bernea, dice ahí, 11 jornadas hay desde Oreb. Este Oreb es el Sinaí, amados hermanos, ¿ya? Ese monte Oreb es Sinaí. Desde Oreb hasta Cades Bernea, ¿cuánto tiempo tenían que llegar? En 11 días. ¿Y cuánto tiempo pasaron ahí? 38 años. Imagínense eso. Imagínense eso. En 11 días iban a llegar de ahí y de ahí pasar a las llanuras de Moab, pero por el pecado, ellos vagaron en ese sector 38 años. Y dice el texto, estas son las palabras que habló Moisés, subraya eso, habló Moisés. ¿Con quién empieza la figura ahí? Moisés hablando. Por eso este libro es muy importante porque va a hablar del mensaje de este siervo Moisés, el último mensaje al pueblo de Israel, ¿no? Habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, ¿no? No habían cruzado porque Moisés no va a cruzar el Jordán, solamente lo va a cruzar Josué con la segunda generación. Entonces, así empieza el libro. Moisés va a hablar acerca de, ahí vean el material o vean la diapositiva. Número 1, la necesidad de los jueces. ¿De qué va a tratar el mensaje? De eso, ¿no? La necesidad de los jueces, la rebelión de los 10 espías, la exhortación a la obediencia, perdón, ahí está repetido, y la advertencia contra la idolatría. Serían 4, ¿no? La necesidad de los jueces, la rebelión de los 10 espías, la exhortación a la obediencia y advertencias contra la idolatría. Si le preguntamos a Moisés, Moisés, ¿de qué va a tratar tu mensaje, tu exhortación, tu predicación? Ah, muy bien, yo les voy a recordar, diría Moisés. ¿Y qué vas a recordar? La necesidad de los jueces, la rebelión en Cádiz de los 10 espías, exhortación a la obediencia y advertencia contra la idolatría. Mira, ya hemos resumido el mensaje, el primer mensaje de Moisés. Muy bien. Después de eso, amados hermanos, vamos a entrar al libro de Deuteronomio. Vamos a entrar al libro de Deuteronomio. Y entramos con lo siguiente. Vamos a entrar ya directamente en la materia. Vemos el capítulo 1, verso 9 para adelante, que Moisés le va a decir lo siguiente. Por favor, ahí con sus Biblias. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, ¿cuál tiempo? Estás retrocediendo al pasado. ¿Cómo colocamos este título de la primera mensaje? De la derrota a la victoria. O sea, está yendo al pasado. ¿Y qué va a hablar primero Moisés? La derrota, los malos momentos, ¿no? En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo empieza Moisés esto? Pueblo, vengan acá por favor y vamos a ver un poco de la historia. Muchos de ustedes no lo sabían, estaban bebés, otros no han nacido y otros todavía recuerdan todo eso. Recuerdan que había distintas edades porque era de 20 para adelante el segundo censo, pero algunos en ese entonces eran bebés, no habían nacido, no conocían muy bien de estas cosas y les hace recuerdo de todo eso. Una palabra clave en Deuteronomio es recuerden, recuerden. Anote eso, amados hermanos. Palabra clave en Deuteronomio es recordar, recuerden, ¿ya? Entonces, Moisés va a hablar acerca primeramente del llamamiento de la necesidad de los jueces, ¿no? La necesidad de los jueces. Moisés habla acerca de cómo, recuerda la escena cuando
Yetro, su suegro, llega y ve a Moisés muy estresado, muy cansado, que el pueblo venía a él, le preguntaba, le consultaba y la fila no paraba. Al día siguiente Moisés empezaba de muy temprano y se iba muy tarde porque la gente era mucha y los problemas eran vastos. Y Yetro, ¿qué le dice? Estás haciendo mal, Moisés. Levanta jueces, levanta líderes ancianos que puedan ellos también juzgar al pueblo, que puedan ayudar al pueblo, que puedan también comunicar la voluntad de Dios al pueblo, ¿no? Entonces, eso recuerda Moisés acá. En aquel tiempo, dice, donde eran ustedes ya muchos y la carga la tenía yo solo, y yo no puedo, dice ahí el texto, ¿no? En aquel tiempo yo les dije, no puedo estar solo, son muchos, yo no puedo tener la carga solo. Y Moisés va adelante y le dice, y les dije a ustedes que levantemos un líder, que levantemos un juez, que levantemos un principal de cada tribu, y ustedes ¿qué dijeron? Está bien, Moisés, haremos caso a eso. Eso es lo que recuerda Moisés. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué era un juez? Porque esto también nos va a abrir detalle a lo que se viene en la temporada de los jueces. Recuerda que Deuteronomio, perdón, la Torah es el semillero de toda la Biblia. Ahí nos está dando vestigios de lo que se viene. En jueces, en el libro de primera y segunda, en jueces, perdón, vemos el libro ahí levantando Dios jueces, ¿no? El primer juez que levantaría, si no me equivoco, sería el hijo de, de el, se me fue el nombre de Josué, de Caleb, ¿no? De Caleb. Sería Otoniel, si no me equivoco, levantaría un juez y con él también habría conquista. Entonces, ¿pero qué era un juez? ¿Alguien que tenía la autoridad, que era, se mandaba por sí solo? No. Un juez, amado hermano, era el cual Dios levantaba, el cual tenía el Espíritu de Dios. No estoy diciendo el Espíritu Santo, sino el Espíritu que enseñaba la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que vimos en Números? Cuando el pueblo se quejó por las codornices, ¿se acuerdan? Y estaban ahí en sus casas golpeando y llorando, diciendo, queremos carne. Y Moisés va con Dios y dice, Señor, no puedo. ¿Qué mal hice yo? Dice Moisés. ¿Qué hice yo para merecer lidiar con este pueblo? Llévalos tú, le dice Moisés a Dios. Llévalos tú porque tú los sacaste. ¿Acaso soy yo su padre? Diría Moisés. Y Dios, ¿qué le diría? Está bien. Yo sé que tú solo no puedes. Por eso levanta 70 ancianos en los cuales haré morar mi espíritu, dice, ¿sí o no? En Números. Lo vimos la lección pasada. Entonces, ¿qué era un juez, un líder para esta época y también para la época de los jueces? Un hombre el cual era maduro en la fe, que creía en Dios, que obedecía a Dios y que honraba a Dios. ¿No es cierto? Entonces, este juez era de una manera el medio en el cual Dios igual estaba juzgando al pueblo. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué hemos colocado la etapa de la teocracia? ¿Qué significa teocracia? Que Dios está gobernando. Pero cuando pasamos a la etapa de la monarquía, ya no está reinando Dios, sino el hombre está reinando al pueblo, con la cantidad de reyes que se han levantado, ¿no? Pero en el tiempo de la teocracia, en el tiempo de los jueces, es Dios quien está utilizando y levantando jueces para guiar al pueblo, y en ese sentido Dios sigue gobernando al pueblo, aunque ya no está Moisés y aunque tampoco ya no está Josué. En esta época vemos algo similar, ya el preámbulo de lo que se viene con jueces. Jueces no es que Moisés le dice, me caes bien y tú vas a ser uno de los jueces. Tú estás mucho tiempo conmigo y tú. No, eran hombres dedicados al servicio de Dios, fieles, comprometidos al servicio de Dios, maduros en el sentido de la fe. Ahora, recuerde una cosa. La gente iba a Moisés para preguntarle, Moisés, mi vecino, yo le he prestado un becerro y no me devuelve. ¿Qué opinas tú que hagamos? ¿Así iba el pueblo a Moisés? No. El pueblo iba y decía, tengo este problema con este vecino, esto ha hecho, esto no ha hecho. ¿Qué dice Dios? Ese era el punto. Mira, a ver, si pensabas hasta aquí que el pueblo iba y decía, Moisés, queremos tu consejo. Y Moisés le decía, a ver, lo que yo opino es que hagan esto. Estás cometiendo un error. Ese no es un juez. Un juez, número uno, es el que va a decir al pueblo, así dice el Señor. En esto dice el Señor, así hagan. Por eso ya había normas y reglas que se vienen marcando desde Éxodo, Levítico y Números. Y el pueblo no iba a decir, Señor juez o Moisés, danos tu opinión. No, el pueblo que iba a escuchar a través de ese juez lo que Dios iba a decir. ¿Ya? A ver, vamos a cimentar eso, porque alguien puede decir, no, hermano, yo creo que Moisés decía de su propia boca lo que tenían que hacer. Vamos a ver a Éxodo 18. Vamos a Éxodo 18. Moisés está citando esto por si acaso. Mira lo que dice acerca de la función de juez, ¿ya? De legislar.
Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, verso 15 al 16. Éxodo capítulo 18, verso 15 al 16. Escuche, por favor, la conversación de Moisés con su suegro Yetro. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí. ¿Qué dice ahí en sus Biblias? Porque el pueblo viene a mí para pedir mi consejo, dice, para pensar lo que yo opino así. ¿Qué dice el texto ahí? Porque el pueblo viene a mí para, ¿qué dice? Consultar. Consultados. Amén. Entonces el pueblo iba a ver, Josué, Moisés, ¿qué opinas tú? ¿Qué harías tú? No, Moisés, esto ha pasado con este mi vecino, con este mi prójimo. ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice Dios que hagamos? Ese era el punto. ¿Me dejo entender? Ese era el punto. Ahora, mira lo que dice el 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Mira, te estoy abriendo el entendimiento cuando lleguemos a los jueces. Esto es lo que hacían los jueces. Los jueces no decían, bueno, ha muerto Moisés, ha muerto José, ahora yo me levanto y haremos así, haremos lo otro. No, esa etapa, ¿dónde sucede? En los reyes, en la monarquía. El rey se levantaba, haremos esto con esta sociedad, nos involucraremos con esta nación para tener más poder. Ah, el rey gobernaba, por eso se llama teocracia, perdón, monarquía. Pero en la teocracia, Dios seguía gobernando a través de jueces. Esther, por ejemplo, es una de las jueces también. Entonces, ¿quién era un juez? ¿Qué le decía al pueblo? Así dice el Señor, estas son las leyes del Señor. Y el pueblo, ¿a qué iba donde los jueces? A ver, siervo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice que hagamos el Señor? Iban a consultar a quién? A Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí tenemos que entender algo muy importante. Anote ahí Números capítulo 11, verso 16 al 17 para complementar eso, ¿no? Números 11, 16 al 17. Vemos aquí dos cosas importantes. Número uno, un principio bíblico, delegar. ¿Qué hizo Moisés? No puedo yo con ustedes, son muchos. ¿Qué principio vemos aquí que va a estar en toda la Biblia hasta el día de hoy? El principio de delegar. Escuchen lo que voy a decir. Nunca, nunca Dios constituyó que un hombre, solamente uno, se haga cargo de toda la iglesia. Si en tu iglesia solamente uno está llevando las finanzas, está llevando la organización, la predicación, ahí tienes que decir, hermano, no, aquí hay algo malo. Porque el siervo entiende una cosa, no, hay necesidad de delegar, de enseñar a otros, de preparar a otros, formar predicadores, futuros pastores, futuras siervas que también puedan enseñar a mujeres, como dice Pablo en Timoteo. Error se comete cuando un siervo dice, yo predico muy bien, yo tengo estudios de teología y yo enseño bien, manejo bien. Yo seré la cabeza y nadie más. Por lo tanto, llámeme profeta, apóstol y los demás, mis apostolines, ¿no? Mis profetas menores. No. Un principio bíblico, ¿cuál es? La iglesia, el cuerpo de Dios, está constituido por siervos y líderes que van a ministrar y ayudar en el crecimiento de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque uno no puede, y alguien levantará y dirá, no, yo puedo, hermano. Puedo con las finanzas, puedo con esto, puedo con lo otro, puedo con los ayunos, puedo con las visitas, puedo con todo. Pero ¿sabes qué? Eso te va a llevar al final a desviarte del centro de lo que es el ministerio congregacional, que es Cristo y el crecimiento. Pastores ahí con el diezmo, viendo ahí lo que es la economía. El pastor tiene que estar yendo hasta a cocinar. A veces él se mete, pero recuerda, líderes pastores, hay un principio bíblico, tenemos que delegar. ¿Por qué? Porque todos somos pasajeros y Moisés lo sabe aquí, él está por morir. Aunque sabe que Josué va a ser el siguiente líder, pero él dice, hay que delegar a otros, hay que enseñar a otros, no somos eternos. Dos errores se comete aquí. Número uno, el pastor que se engolosina, ¿no? Con el ministerio. No, a mí, cuando yo predico, más vienen. Cuando yo predico, hay más enseñanza. Cuando yo predico, hay más diezmos, más ofrendas. Y el segundo es la iglesia, ¿no? Que él siempre predica bien. Los demás no, los demás están aprendiendo, les falta mucho, pero a él sí.
Nunca idolatren a un siervo. Jamás lo hagan. Nunca se puede hacer eso. Moisés es claro en ese ejemplo, ¿no? Él siempre mostró su humildad. Es él, un siervo al cual le dices, hermano, qué bien hace el ministerio, qué bien. Y el siervo, ¿qué tiene que responder? Por la misericordia de Dios. Un siervo con un corazón cristocéntrico no se va a engolosinar, no va a decir, yo soy, yo manejo bien. Va a decir, hagamos más líderes, que esta iglesia crezca. Pero ¿cuál es el límite de un pastor hoy en día? ¿Tener 100, 200 personas? Ya, listo, mi iglesia ya está lista. No. ¿Acaso hemos sido llamados a llenar la iglesia? Que alguien me muestre un pasaje en la Biblia donde diga que estamos llamados la iglesia a edificar templos. ¿Cuántos errores han cometido hoy en día los pastores, los líderes? Y hemos perdido la gran comisión que es hacer discípulos, ¿sí o no? Hacer discípulos para que estos discípulos enseñen a otros. Eso es la función principal de un siervo y Moisés lo sabe. Levanten jueces, vendrá el tiempo en el cual los líderes no estarán y levanten jueces y estos jueces elíjanlos ustedes, vean su testimonio, vean su vida con vida consagrada a Dios, etcétera. Entonces hay un principio aquí, es el principio de delegar a otros. Ese error se comete a veces porque los pastores a veces no enseñan a los jóvenes. No, jóvenes, va a tardar su tiempo de madurez. Está, aquí en Bolivia decimos así, ¿no? No sé en otros países. Está en la edad del burro, ¿no? El joven, a los 20, 25. No, ese no, joven, no. ¿Para qué le voy a enseñar? ¿Para qué le voy a discipular? En la edad del burro está. Por eso yo nomás me hago cargo. Nunca digas eso. Cuando un siervo dice eso, ¿sabes qué está pasando? No está confiando en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede traspasar, confrontar y herir el corazón de un joven de 20, 19, 18 años. Hay historias verídicas de eso. Jóvenes y niños que se han convertido a sus 12, 13 años. Así que tú no digas, no, es que no va a poder. Son jóvenes, nunca digas esto. Tú más bien di, yo le creo al poder de la palabra de Dios que puede cambiar vidas. Y preparar a esa juventud para qué? Para el servicio. Pastores líderes, por favor. No hagan de la congregación religiosos, no hagan de la iglesia de los congregantes dominguistas nada más. Enséñenles al servicio, prepárenle para el servicio. Y para eso que se necesita delegar a otros, delegar a otros. Ese es un principio marcado en toda la Biblia. Pablo, ¿qué dice en Timoteo 2:2? A Timoteo, ¿qué dice Pablo? Lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles, para que estos hombres enseñen también a otros. ¿Te das de cuenta? Hay un principio aquí, Moisés lo sabe. Nos está enseñando aquí Dios también. Nunca fue la iglesia para uno solo, ni por más apóstol, profeta que se crea. Un siervo sabe que esto es un trabajo en equipo. Y exhorto desde acá a los pastores líderes, busquen otros pastores. Unamos fuerzas, amados hermanos. Algo que yo tengo pensado al año, hermanos, es buscar pastores con sana doctrina. No importa que sean grandes, pequeñas, medianas iglesias. Hay que unir fuerzas, amados hermanos. Hoy, cuando la maldad se está incrementando, cuando las falsas religiones están saliendo a flote, hoy es cuando más debemos unir fuerzas y no separatismo, ¿no? Que tú eres bautista, que tú eres metodista, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Si hay una iglesia con sana doctrina y está yendo rumbo al pensamiento y al acorde, al moldeamiento de Dios a la iglesia que es en Cristo Jesús, hay que unir fuerzas, hermanos. ¿Acaso Satanás no está haciendo eso? Está trayendo ahí el mal, la música, está uniendo fuerzas. Y dentro de eso, ¿qué está uniendo Satanás? Falsos maestros, falsos profetas. Y nosotros con nuestro orgullo, ¿no? No, es que aquí es mi iglesia aparte, ellos son aparte. Basta de eso. Es momento de la unidad. Hay que batallar la batalla de la fe. Y esto no es para uno solo, no es para tu iglesia. Por más bien que prediques, por más buen siervo que tú seas, esto es de unidad. Y Dios quiere que la iglesia ande en unidad. La necesidad de delegar a hombres fieles, no a cualquier hombre tampoco, a hombres fieles que tengan testimonio, que hayan seguido el evangelio, que hayan creído. Falta ese tipo de hombres y mujeres hoy en día. Falta hombres y mujeres con hambre del servicio. Basta de hombres y mujeres con hambre de prosperidad, de negocio, de la mirada en este mundo. Hoy necesitamos cristianos y cristianas con hambre y sed de servirle al Señor. Eso es lo que está faltando. ¿Y por qué no hay eso? Porque dentro de las iglesias no se enseña el servicio.
Yo animo, exhorto de verdad, pastores, basta de la comida liviana, basta de la leche, empecemos a darles vianda. Tú y yo podemos ser pasajeros y Moisés lo sabe acá, él va a morir. ¿Qué harías tú, pastor líder, si supieras que de aquí a tres días, una semana vas a morir? ¿Seguirías dando leche a los hermanos? Hermanos, haremos kermés, hermanos, haremos esto, haremos esta festividad, haremos este aniversario. Si supieras que vas a morir de 3, 4, 5 días o una semana, ¿qué harías? ¿Acaso no harías lo que Moisés hizo? Hermanos, vengan, sírvanle al Señor. Recuerden todo lo que Dios hizo por ustedes. Moisés nos enseña aquí harto. ¿Qué harías tú en el epílogo de tu vida? Como líder, como hermano y como hermana. ¿Qué harías tú si supieras que dentro de poco morirías? ¿Seguirías viviendo así? ¿Teniendo rechazo al servicio? ¿Teniendo miedo al servicio? ¿Seguirías diciendo, me falta mucho? No sé todavía. Cuando sepa, ahí voy a servir. ¿Y cuánto llevas en la iglesia? 20 años. 20 años y sin capacidad. Hermanos, con tristeza lo digo. Hermanos de 10, 15 años, hasta 3 años, ya es una vergüenza que no estén sirviendo. Acepto de hermanos 6 meses, 3 meses, hasta un año, pero ya deberían estar sirviendo a los 2 años para adelante. Tal vez no en la iglesia, pero tal vez levantando casas de paz o yendo a orar por los hermanos, yendo a visitar a los hospitales. No me digas que no hay mucho que hacer, porque hay mucho por hacer. No te pongas límites. Recuerda una cosa, el servicio es para todos. Y Moisés manda aquí al pueblo, van a levantar jueces para que guíen al pueblo. Y falta ese tipo de hombres y mujeres que puedan influenciar a otros para el servicio. Segundo repaso, dentro de todo esto, Moisés en el capítulo 1 del 19 para adelante va a hablar acerca de recordarles acerca de los espías. Ya habían tenido un primer fracaso y decía, yo no podía y ustedes levantaron esto, hicimos todo esto y consultaron a Dios y Él les habló también, ¿no? Entonces diría aquí en el capítulo 1, verso 19, relataría la misión de los 2 espías, ¿no? Verso 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Bernea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual nuestro Dios, subraya eso por favor, nos ha dado o nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado, subraya eso, te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas, no desmayes. Esto es importante porque Moisés le añade, si tú notas esto, hermano, Moisés le añade un sentido pastoral, añade mucho él, como lo hace un predicador sano, añade eso mucho, y aquí él utiliza mucha homilética también. Desde acá ya vemos todo eso, ¿no? Le da forma a la ley de Dios, ¿no? No es decimos que la ley está mal, sino que él hace una expresión para que el pueblo entienda y añade más cosas. Repito una vez más, esto no es una mera repetición del Éxodo. Moisés está argumentando algo más, te lo dije en la introducción. Ahora, ¿qué dice aquí Moisés? Hace alusión a 2 cosas importantes. La tierra de los amorreos, dice Moisés, les dije, llegamos a Cades Bernea, ¿y qué estaba en la colina? ¿Qué se veía a futuro, ahí cercanías? La tierra de los amorreos, y obviamente había naciones, pueblos que había que conquistar y gobernar, pero antes de que, ni siquiera de mirar, al llegar a Cades, ¿qué dice Moisés? Hey, hermanos, israelitas, Dios ya no los ha dado esto. Dios ya no los ha entregado en nuestras manos. ¿Qué está mostrando Moisés ahí al pueblo? ¿Qué le estás recordando? Ya tenían victoria. Moisés llega a Cádiz y no se preocupa. Ahora, mira, ellos son hartos, somos poquitos, nosotros no somos esclavos, no sabemos guerrear. Mira, están en tan colina, tienen tan mural. Moisés no dice eso, dice al pueblo, hey, pueblo, ya hemos vencido. ¿Por qué? Dios ya ha vencido. Él no los ha entregado, Él no los ha dado. Es una victoria completa en Dios. Qué interesante, ¿no? Pero ahí que empezaría las quejas. Antes de eso, los espías, ¿recuerdan lo que dijo? Vamos al 24 ahí. Y se encaminaron
Y subieron al monte y llegaron hasta el valle Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, subraya eso también, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Qué está haciendo ahí Moisés? Le está diciendo al pueblo, en ese contexto, en la historia, miren, les voy a, vamos a retroceder la historia y les digo, cuando llegamos, ya yo les dije, Dios nos los dio, y no porque Moisés ahí lo está inventando, por ahí es una nueva revelación, ya estaba eso marcado desde el Génesis, ¿recuerdan? Con la profecía con Abraham, ya estaba eso marcado una y otra vez. Dios, ¿qué les está diciendo? Ustedes van a entrar a esa tierra porque se las doy y van a derrotar al amorreo, al jebuseo, al jerjeseo y a todos los feos, ¿no? Pero ahí Dios le dice, van a derrotar a todos. Esto no es algo nuevo, pero la incredulidad del pueblo y de estos 10 espías, ¿qué dice? Antes de dar sus mentiras, es buena la tierra. Lo que Dios dijo se está cumpliendo. Esa tierra fluye leche y miel. Pero ahí que entra el corazón del hombre, incredulidad, porque han visto los problemas y entra la queja. Y empiezan a mentir, ¿no? Diciendo que esa tierra se traga a sus moradores, que hay gente tan grandota, gigante, que al lado de ellos somos nosotros como orugas, dirían ellos, ¿no? Empiezan a mentir los 10 espías y confunden al pueblo y el pueblo se desanima. Pero mira lo que Moisés interrumpe ahí también. Hay la interrupción de Moisés en el verso 30. 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Subrayas. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Le está haciendo entender al pueblo. Recuerda el contexto histórico. Es un pueblo, una segunda generación, que va a entrar a la guerra. Va a entrar a combatir. De haber guerra, va a haber guerra. De haber pueblos fuertes, con grande armamento, como los de Jericó, o con grandes murallas, como el mismo Jericó también, y otras ciudades también que tenían gran fortín de protección, va a haber, no hay duda de eso, pero Moisés les dice, hey, no cometan el mismo error que sus padres. Yo les digo una cosa y les recuerdo que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. Él va a pelear. ¿Qué está queriendo decir Moisés ahí? Va a haber dificultad, va a haber buenos reinos que son fuertes, con grandes murallas, con grandes ejércitos superiores a ustedes, pero sepan algo. La victoria, ¿sabes por qué está la victoria de ustedes? ¿Por qué? Porque ustedes son fuertes. ¿Van a entrenar mucho con Josué? No, porque Jehová va a pelear. ¿Quién puede vencer a Jehová? Nadie. Ningún pueblo puede vencer a Jehová. ¿Qué está mostrando ahí Moisés a la nueva generación? Confianza en Dios. ¿Qué hicieron sus padres? Desconfiaron, fueron incrédulos, no confiaron en Dios. Ustedes no hagan eso. Él ya se las dio esa tierra. Ya son victoriosos en Dios. Y no es porque ustedes son bien preparados, sino porque Él va a pelear las batallas y Él les va a dar la victoria. ¿Acaso no se recuerdan? Mira esa palabra. ¿Acaso no recuerdan lo que Dios hizo en Egipto? ¿Cómo los sacó de la nación más poderosa para ese entonces, que era la nación de Egipto? Imagínense eso. Por eso te dije, esta es una predicación entera de Moisés. Recuerden ustedes, le está diciendo, cómo Él los sacó. ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Les está poniendo la confianza en ellos? Josué, vas a hacer aquí 3 días y 4 noches aquí de entrenamiento, ahí que hagan 50 lagartijas, 50 flexiones para que sean fuertes, porque ellos tienen que ir a vencer. No, ¿qué está haciendo Moisés? No está colocando la confianza del hombre en el mismo hombre, está colocando la confianza del hombre en Dios. Y eso es hoy también lo que los siervos tienen que predicar. No tenemos que decir al hombre, hey, hermano, hermana, aunque estés pasando por tristezas, tú lo vas a vencer. Tú que quieres prosperidad, te vamos a dar esto. Tú que quieres trabajo, esfuérzate, porque eres un campeón para el Señor. Dios te ama. ¿Dónde se ha visto ese mensaje? La teología bíblica coloca las fortalezas, coloca la bendición y coloca la bendición en Dios, nunca en el hombre. El hombre no lo puede. La mujer no lo puede hacer.
Aquí no somos campeones, campeonas, que tu éxito es el día de hoy. Basta de esas cosas. Nuestro éxito y nuestra victoria está en Cristo. Ahí está donde está nuestra victoria. Así que el pastor sano, el siervo que es completamente entregado a los pensamientos y a la voluntad de Dios, nunca te va a decir que tú puedes, más bien te va a decir, tú no puedes, acércate a Cristo, dobla rodillas a Él. Y el pueblo, los hermanos y hermanas que entienden esto, nunca van a decir, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, utilizando mal el contexto de Filipenses capítulo 4, ¿no? Y ese todo lo puedo no significa que yo voy a poder estudiar y acabar mi estudio, que voy a poder construir mi casa, que yo voy a poder vencer esta enfermedad, que yo voy a poder vencer estas deudas que yo tengo. No, y ahí volvemos, ¿no? A pare de sufrir. Usted que está con deudas, usted que quiere eso, usted que quiere conquistar eso, usted quiere que su hijo pare de sufrir. La Biblia no dice pare de sufrir, sino sufra, pero que su corazón cambie en medio del sufrimiento y glorifique a Dios en medio de las tribulaciones. ¿Qué tipo de teología están enseñando el día de hoy? Aberrantes ese tipo de teología, que coloquen la confianza y la esperanza en el humano, en la persona. No. ¿Dónde está la confianza aquí en los israelitas? ¿Dónde coloca Moisés su confianza? ¿En ellos? ¿En sus espadas? ¿En sus hombres? No. En Dios. ¿Por qué? Porque Él peleará. Por lo tanto, el creyente, cuando mira los obstáculos, mira los problemas, mira las enfermedades, mira las aflicciones, ¿sabes qué dice? Ya soy victorioso en Cristo, que aunque viva con esta enfermedad, que aunque esto que estoy pasando no tenga fin y tenga que pasar por este valle de oscuridad, yo voy confiado porque Cristo va conmigo. Y el creyente no quiere que las circunstancias cambien, sino ¿sabes lo que hace Dios? Que el corazón cambie en medio de las circunstancias. La confianza tiene que estar en Dios porque Él lo va a pelear, Él lo va a ganar. Dice Pablo en Romanos 8, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos habla de eso? Que nuestra confianza está en Él, siempre en Él. Por lo tanto, cuando veamos las dificultades, los problemas, las enfermedades, las tristezas, recordemos que teníamos un Dios superior, un Dios superior. Y ahí estará nuestra confianza. ¿Qué sermón de Moisés? ¿Qué sermón de Moisés? Avanzamos y Moisés va a hablar acerca de las quejas del pueblo por no haberle creído y va a hablar acerca del castigo en el capítulo 1, verso 34 hasta el 40. Él les va a decir que por sus culpas Dios los castigó, que les dijo que van a morir y que sus hijos van a heredar y entrar a Canaán, ¿no? Moisés va a relatar algo importante ahí. En el 37 dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Entonces, Moisés aquí va a colocar en connotación algo importante, el enojo de Jehová. ¿Por qué Dios los castigó en Cades, los 40 años de castigo? Porque se enojó. Él mismo lo dice en Números, ¿se acuerda? Ya me habéis tentado 10 veces, basta hasta acá. 10 veces me habéis tentado. Y Moisés utiliza el enojo y lo aplica a él. Hasta a mí él me castigó, dice. Por culpa de ustedes, lo diría. Él me dijo, no entrarás. ¿Qué está mostrando Moisés ahí? Dios se enoja. Claro que se enoja. No hagan que su Dios se enoje. No cometan los mismos errores que sus padres. No tienten a Dios. No desconfíen de Dios. Pero ¿acaso Él no es amoroso, misericordioso, perdonador, manso, humilde? Pero también es un fuego consumidor. Nuestro Dios también se enoja, se aira, se frustra, como lo vemos en Génesis 6. No contenderá mi espíritu con el hombre porque Él es carne. Se entristece viendo esas cosas. No hagamos que Dios se enoje. Y como hijos de Dios no debemos decir, no, nuestro Dios conmigo no se enoja porque soy cristiano. No, Hebreos capítulo 2 es claro. Al que recibe Dios como hijo, ¿qué dice? Lo castiga, lo azota. Así que no esperemos de Dios solamente caricias, apapachos, palabras bonitas. También hay castigo y Él se enoja como cualquier padre cuando un hijo falla, desobedece. Nunca olvides eso. Nunca olvides eso. A mí me causa tristeza ver a veces hermanos que me han llamado hace años atrás cuando estaba con el Ministerio de las Visitas
Hermano, esto me ha pasado. En el trabajo esto me ha pasado. Y nosotros yendo a visitar, orando por su vida. Y los hermanos muchas veces somos así, muy niños. ¿Sabes qué le decían? Esto es una prueba. Satanás te ha colocado este mal. Parece bonito, ¿no? Sí, Satanás, hay que vencer al enemigo con Dios. Pero cuando yo y me informo un poco más, ¿sabes por qué había sido ese accidente? Por su culpa, por su descuido, por su ambición de ganar un poco más. A las 6 hay que salir, pero hay que trabajar más. Hasta las 8 vamos a trabajar. Ah, ambicioso. Y ahí están con su accidente los hermanos y en la casa y diciendo, Satanás, hermano, ora por mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo perseguido. Satanás me está persiguiendo. Basta de consentir niñerías. Basta de los hermanos decir, hermano, no he venido a la iglesia porque la muela me duele y Satanás ha colocado esta muela. ¿Qué niños se han vuelto? Y los pastores ahí, los hermanos, orando todavía. Basta de hacer niños en la fe. Es momento de hacer maduros hombres y mujeres de fe, maduros y crecientes. Basta de mirar a un Dios que te has enfermado, Dios te va a sanar. ¿Te has caído? Dios te va a curar, te va a sanar porque Él es su hijo. ¿Por qué no damos el mensaje también? Tú has fallado, hermano. Hermanos que un mes se faltaban a la iglesia, llaman, están enfermos. Y la iglesia va y todavía le da papachos. Hermanito, a veces así es el enemigo. ¿Por qué no decimos la verdad? Yo digo. Tú has fallado a Dios, has desobedecido a Dios, te has alejado de sus mandamientos, no has congregado, no has orado, no has ayunado, no le has alabado. Por eso Él te ha mandado castigo. Arrepiéntete, hay que decirle. Pero yo cuando daba ese tipo de mensajes, ya era el mal visto, ¿no? Porque nadie quiere escuchar eso. Todo el que se enferma, ¿qué quiere escuchar? Que Dios te va a dar la sanidad. Vamos a orar, vigilia de oración para ti. Pero nadie quiere escuchar, tú has fallado. Tú no has dejado de orar, no has venido a la iglesia casi un mes, no has estado en los estudios bíblicos, has fallado en tu vida congregacional, tenías un servicio y no lo has hecho. Hemos ido a predicar a la calle, hemos ido a evangelizar y tú no has estado. Tú has fallado, hermano. Arrepiéntete al Señor, vuélvele a Él. Ese mensaje no se vende, ¿sí o no? Espero que aquí estén diciendo amén. Hagamos maduros en la fe y entendamos una cosa, Dios también castiga. Dios también castiga. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Oh, hermanos, hay mucha enseñanza acá. Me pasaría, creo que el sermón completo acá. Utilicé el sermón de Moisés para ustedes. Dios muestra el castigo y Moisés se atribuye a él. A mí también me castigó. No soy ajeno a eso. Él también me castigó a mí por ustedes, lo va a decir, ¿no? Eso lo hemos visto la anterior semana, ¿no? Luego pasamos a la derrota enorme, en el capítulo 1, verso 41 para adelante. ¿Y recuerdan lo que pasó? Que Dios castigó a la nación, perdón, al pueblo, no van a entrar, van a morir 40 años acá hasta que todos mueran, la segunda generación pasará, sus hijos, etcétera. Pero ¿qué hace este pueblo al día siguiente? ¿Se acuerdan lo que vimos en Números? Al día siguiente de la maldición de Dios, del castigo de Dios, el pueblo, ¿no? Moisés, nos arrepentimos. Ahora sí, vamos a ir con confianza, vamos a ir a tener la batalla con los amorreos y Dios nos va a dar la victoria. Reconocemos que hemos fallado. Y Moisés, ¿qué le dice? No vayan. O sea, Dios ya ha estipulado, ya Él ha demandado, ya ha hecho un juicio. No van a entrar ustedes. Ustedes van a morir, le dice. Pero el pueblo terco, ¿qué hace? No, Dios va a ir con nosotros. Y va a la lucha y mueren todos. Porque Dios le había dicho a Moisés, yo no iré con ellos, que vuelvan. No les voy a dar la victoria, ellos van a morir. Y eso han muerto. Y dice Moisés al pueblo, mira, en el verso 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaréis cada uno de sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Mira, están yendo a guerrear. No se hacen caso, son desobedientes, son tercos. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis porque, escuche esto, no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos.
y yo hablé y no diste oído, no me escuchaste, dice Moisés. Antes fuiste rebeldes y el mandato de Jehová, al mandato de Jehová y persistiendo con esto subraya, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Este es el error que se comete, pues, hoy en día, cuando llevamos la teología al humanismo y no a Dios. Hacemos creyentes altivos. Yo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado, gloria a Dios. Todavía con grito de guerra, ¿no? Sacando pecho. Hermano, hermana, una cosita te voy a decir, ahí yo le diría, una cosa importante que tienes que recalcar. Si Dios no está contigo, vas a perder. Y Dios no está con los altivos, no está con los orgullosos. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado. Declaro, proclamo que Dios me va a dar la bendición. En el nombre de Cristo, me baño con la sangre. Ah, altivo, orgulloso, vanaglorioso. Dios está con los que humildes de corazón que dicen, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Señor, si tú quieres que esta enfermedad la venza, si tú quieres, Señor, que yo tenga esto en mi vida, que tanto te pido, amén. Pero si no es así, también te seguiré alabando. El humilde no dice, te proclamo, me unjo con la sangre, a mis hijos también para que no les pase nada, los baño con la sangre. Eso no hace un creyente conforme al corazón de Cristo. Eso hace un altivo. Ese es el problema cuando los pastores, falsos profetas y falsos maestros desvían el evangelio al humanismo y no a Dios. ¿Cómo fue el pueblo aquí? Moisés, hemos fallado, sí hemos cometido errores, ayer Dios nos ha maldecido, muy bien, pero hoy vamos a mejorar esa situación. Vamos a ir a derrotar aquí a los de Orma, allá a una de las naciones de los amorreos, y dice ahí el pueblo, levantémonos, vámonos con armas y confiados en ellos. ¿Y qué dice Moisés? No, no han entendido nada, ustedes rebeldes, altivos. Este pueblo era así. Él pensaba que iba a ganar. Ellos pensaban que iban a ganar. Pensaban que en ellos estaba la victoria. No, nunca la victoria ha estado en Israel, como tampoco la victoria está en la iglesia. La victoria está en Dios, la victoria está en Cristo. Nunca está en nosotros. Así que prohibido aquí, hermanos, si hay alguien, de declarar, de obligarle a Dios, basta de eso. Maduremos. Pero hermano, bonito es declarar, bonito es proclamar, zapatear y ordenar. Puede ser bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. ¿De qué sirve, amados hermanos, tener una vida, entre comillas, religiosa, si Dios no está contigo? ¿De qué sirve tu alabanza, tu oración, tu liderazgo, si Él no está contigo? Dice Pablo en Colosenses, sin Él nada somos y con Él somos completos. La pregunta aquí es, ¿estás yendo a batallar? ¿Estás mirando tus problemas y te estás viendo a ti o estás viendo a Dios? Y si estás viendo a Dios, no vas a decir, te proclamo, me unjo, decreto, no vas a decir eso. ¿Qué vas a decir? Me someto a tu voluntad, Señor. Estoy débil. Esta enfermedad me está carcomiendo. Lo que estoy pasando me está entristeciendo y siento que a veces me desanimo. Pero aunque yo estoy débil, me confío en ti, mi Dios. Y diga el débil, fuerte soy. En esta mi enfermedad, en esto lo que estoy pasando, glorifícate, mi Dios. No te pido que estas cosas pasen, te pido que mi corazón cambie en estas circunstancias, que mi corazón más confíe en ti, más te alabe a ti, más te adore a ti. Pero cuando un corazón es humanista, altivo, ¿qué dice? Yo quiero mejorar, yo quiero sanar, yo quiero prosperidad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No es así. Altivo, rebelde, basta de eso. Si hay aquí algún hermano que decía esas cosas, tal vez porque ha aprendido mal, yo le animo. Volvamos a la palabra, volvamos a la madurez y volvamos a los principios bíblicos. No ordenamos a Dios, nos sometemos a sus ordenanzas. Muy bien, entonces este pueblo no había entendido, mueren todos, porque han colocado su confianza en ellos, más no en Dios. Y en el capítulo 2 vamos a entrar a la
a los años en el desierto, Moisés va a relatar todo eso y va a colocar importancia en tres naciones que son la de Edom, las de Moab y las de Amón, ¿no? ¿Recuerdan de qué descendiente vienen los de Edom? ¿Recuerdan, hermanos? ¿De qué hombre vienen los descendientes de Edom? Aunque ahí lo dice, ¿no? En el 4, 2:4. ¿Quién se acuerda? Edom viene de Esaú, ¿no es cierto? Que va a ser el que va a iniciar esta nación, son los descendientes de Esaú. Y Moab y Amón. ¿Alguien recuerda de quiénes son estos dos hijos? ¿Quién es su padre? De Moab y Amón. ¿No? ¿Perdón, hermano? ¿Son de las hijas de Lot? Eso. Por lo tanto, son hijos de Lot, ¿no es cierto? Y lo dice el texto ahí, ¿no, hermano? Ya están asustados, ya mucha exhortación, dice. A ver, Edom viene de Saúl y Moab y Amón, los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot. Escuche nada más porque esto tú lo vas a leer en tu casita. En el capítulo 2, Moisés va a decir al pueblo, mira, llegamos, pasamos todo eso, vino el castigo, ellos murieron en la batalla de Norma, y le dicen Moisés, luego volvimos y había entre nosotros después de eso partimos ya rumbo a Moab, después de Cades, después que murieron toda esa generación, y le dice que estábamos cerca de este pueblo que es Edom y también cerca de Moab y de los amonitas, ¿no? Entonces Dios le dice, no hagan guerra contra ellos. Dios les prohíbe atacar a los amonitas. ¿Tenían que pasar por sus tierras? Sí, pero Dios le dice, pasen, si van a tomar agua, paguen, si van a comer algo, paguen, no miren a izquierda ni a derecha, pasen directamente, porque estas tierras, dice Dios, le he dado a Esaú, estas tierras le he dado a Lot, dice. ¿Dónde dice eso? En Génesis, ¿ya? Los que estaban en Génesis ya recuerdan lo que Dios prometió a la promesa o la descendencia de Esaú, de 12 príncipes, la tierra, etcétera. Entonces, ya era una promesa de Dios. Qué bonito es eso, porque mira, Dios cumple sus promesas. Aunque el pueblo estaba yendo hacia ese trayecto, dice, no los toquen, esa tierra es de ellos, se las di, dice, ¿no? Entonces esas tres naciones son las que se van a distinguir y dice cuánto tiempo estaban ahí. Vámonos al verso 14, para los que no me creían cuántos años eran, ahí lo dice Moisés, ¿ya? Y los días que anduvimos de Cades Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Zaret fueron, subraya eso, 38 años hasta que se acabó toda la generación. ¿Ven lo que te dije? Casi un mes en el Sinaí, hablando en el contexto de números, ojo por si acaso, ¿ya? Casi un mes en el Sinaí, 38 años van a pasar en Cades y el siguiente año van a estar en los principios de Moab, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Vamos a ver ahora la derrota de dos reyes entrando a los amorreos, la derrota de Seón y la derrota del rey Og, ¿no? Este rey Og era el rey de los gigantes, los que ellos llaman gigantes, ¿no? Recuerde que gigante no es lo que pensamos, ¿no? De 10 metros como una casa, edificio, no. Gigantes en un sentido normal, eran como 2 metros, porque lo va a decir, la cama de Og medía casi 4 metros, ¿no? Entonces, por lo menos él tenía estatura de 3 metros, ¿no? Hoy en día también hay personas así. Entonces, no pienses hasta hoy pensando que eran gigantes como las películas. No, y hemos visto que ellos han exagerado. Cuando han dicho ellos eran tan grandes, nosotros éramos langostas. Era una exageración para desanimar al pueblo. Mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, tampoco eran tan grandes porque aquí Israel los va a derrotar a todos, incluso al rey Og. Entonces, ahí entendamos lo siguiente, ¿no? Que los gigantes eran porque eran de alta estatura. Eso sí, eran fuertes, eran poderosos. Sus reinos sí, pero Dios los va a destruir a los dos, los va a entregar a las manos de Israel, ¿no? Ahora uno preguntará, pero hermano, ¿por qué Moisés les está diciendo esto? Hemos entendido ya el castigo, los espías, muy bien, pero aquí, ¿qué enseñanza Moisés está dejando al pueblo? Recuerda que este pueblo iba a entrar a la nación y también recuerda que para allá estos momentos ya sabían las naciones como Jericó, como los moabitas, sabían ya que Israel iba a tomar Canaán. ¿Por qué Dios permite que que se destruya estos dos reinos con Moisés? Porque esto se tenía que escuchar a otros pueblos y tenía que sembrar ¿qué? Pánico, horror. ¿Qué tenían que decir los pueblos? Israel está en camino y su Dios
Ha hecho esto en Egipto, ha hecho esto con el rey de Basán, hecho con el rey de Seón, ha hecho esto con tal rey y los ha destruido. ¿Qué iba a hacer eso? Iba a colocar temor en las demás naciones. ¿Temor a quién? A la nación de Israel. Esa es la clave. En el capítulo 2, verso 25 nos va a decir eso. Mira, mira, escuchen por favor. 24 vamos a leer, 2:24. Levantaos, salid y pasad al arroyo de Amón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Hezbón, al amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Escucha este propósito. Hoy comenzaré, dice Jehová, hoy comenzaré a poner tu temor y espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, temblarán y se angustiarán delante de ti. Subraya eso, porque esto es importante para la reseña histórica. Note que aquí Moisés está dando puntos claves a esa generación. Le está dando puntos claves. ¿Por qué les habla de las dos derrotas? Porque ya ellos van a ir con esa mentalidad. Ya las naciones donde vamos a ir a guerrear ya saben que está yendo Israel y lo están esperando así con un sentido de menosprecio. No, tienen temor porque ellos han visto lo que ha hecho en Egipto y más que todo con estos dos reyes amorreos que estaban cerca de Canaán, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios está haciendo eso, ¿no? Que Dios está haciendo eso también. Vamos a avanzar. Ahí vemos también la tierra repartida a Rubén, Gad y la media tribu de Menasés. ¿Por qué Moisés dice esto también? ¿Por qué dice esto también? Recuerda que también le dio a las hijas de Zelofejat, ¿no? Parte de la tierra. Porque Moisés les está recordando una cosa, ¿no? Que tal vez se les va a olvidar porque ya estaba por morir. Los que han tomado tierra, ya tienen tierra acá, Moisés les hizo prometer, aunque ya tienen tierra acá en este lado del Jordán, tienen que ir a batallar. No pueden decir, yo ya tengo tierra, entonces me quedo a hacer aquí mi familia, mi cultivo, etcétera, y los demás que vayan, los que no tienen tierra. No, porque cuando Moisés repartió eso en Números, ¿qué les dijo? Muy bien, estas tierras serán de ustedes, pero harán la promesa de ir hasta Canaán, hasta que sus hermanos tengan tierras como ustedes, ahí recién pueden volver, les dijo. Eso está haciendo Moisés aquí, les está recordando. Recuerden ustedes, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que tienen una promesa, ahí ir a combatir juntamente con sus hermanos hasta que sus hermanos también tengan tierras como las de ustedes. Ese fue el principio por el cual Moisés recuerda la repartición de tierra, ¿ya? Entonces, dice aquí en el capítulo 4, vamos a ver la exhortación a la obediencia, con eso ya vamos a ir finalizando, exhortación a la obediencia. Ayúdenme a alguien, por favor, mientras hay un poquito de descanso en la garganta. Capítulo 4, verso 1 al 2. Capítulo 4, verso 1 al 2. Amén. Adelante. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, del Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Me encanta esta parte del sermón de Moisés, del mensaje de Moisés, porque va a hablar acerca de la obediencia y va a colocar tres puntos claves acerca de la obediencia. Así que anoten, amados hermanos, que esto también es un principio en toda la Biblia. Obediencia es un principio, pero hay características o principios que nos van a ayudar a la obediencia. Y lo dice aquí. El primero, ¿cuál es? Oye, esto es la Shema judía, que lo vamos a ver en el capítulo 6 más contextualizada. Shema, oye. Te dije, ¿no ve? Dos palabras claves en el libro de Deuteronomio. Oye y recuerda, Israel. Oye, Israel, recuerda, Israel, son las Shema del Deuteronomio. ¿Cómo empieza aquí? Oye. Lo segundo que va a decir es que es recuerden, recuerden, y lo tercero es guárdenlo y pónganlos en obra. Estos tres principios son los que nos van a llevar a la obediencia. Repito, oír, recordar y guardar y ponerlo por obra o ponerlo por práctica. Mucho se habla de la obediencia
Y uno piensa, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo se obedece? No puedes obedecer si no conoces el mandamiento y no puedes obedecer si ese mandamiento se te ha olvidado. Y muchas veces pasa eso. Por eso Moisés, ¿qué les dice? Recuerden lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Vamos a ver eso en el verso 6, verso 3, cuando dice, vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado. Nota esa relación. Siempre Moisés diciendo, te estoy enseñando, te estoy diciendo, porque este es un sermón de Moisés. Mira, que Jehová me dio a mí, los doy a ustedes, dice, ¿no? 6, guardadlo pues y ponedlos en obra, porque esta es vuestra, subraya eso, sabiduría y vuestra esto me encanta. Está aquí para un sermón completo, pero voy a tratar de resumir. Me encanta esto, porque un principio clave del creyente es la obediencia. Y solamente el creyente puede obedecer. En ese sentido tenemos que ser claros. Un incrédulo no puede obedecer las ordenanzas de Dios, porque no está el Espíritu Santo que mora en él. Romanos capítulo 8 dice eso, ¿no? Que el no creyente no puede sujetarse a la voluntad de Dios, ni tampoco puede obedecerla, porque no es creyente. Para él la palabra que es locura, no la puede entender, se discierne fácilmente. Pero un creyente sí, porque tiene el Espíritu Santo. Y a esos a los que llamamos a la obediencia. Obedezcan al Señor. Y para obedecer, ¿qué tengo que hacer? Escuchen sus estatutos, escuchen sus normas. Y ustedes como creyentes ya han debido de escuchar las normas que Dios ha hecho para con la iglesia, los estatutos, las leyes, la ordenanza. Y alguien dirá, pero hermano, ¿acaso seguimos en el tiempo de la ley? No, pero estamos bajo la ley de Cristo, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor al servicio, la gran comisión, el ser luminares de este mundo, el testificar de Cristo, el anunciar de Cristo, son ordenanzas que Dios nos dio. ¿Sabes esas ordenanzas? Sí. ¿Y por qué no las haces? ¿Por qué no la cumples? ¿Y sabes lo que pasa ahí? Que muchas veces nos olvidamos. Muchos de los que estamos aquí hemos hecho discipulado, hemos sido parte del ministerio o son parte del ministerio, pero ¿sabes por qué no cumples las ordenanzas de Dios? En especial la más grande ordenanza que es la gran comisión, hacer discípulos, porque se te olvida de dónde has venido. ¿Sabes qué está haciendo Moisés a Israel? Número uno le dice, escucha lo que Dios dice. Estos son los mandamientos de Dios. No le aumentes ni le quites. Obedézcanlos porque son de Dios. Pero como Moisés sabes que el pueblo se va a olvidar, ¿qué le dice? Recuerden cómo Dios les ha sacado de Egipto. Recuerden cómo Dios les ha sacado de las derrotas y les ha llevado a la victoria. Y recuerden cómo Dios castiga y cómo los castigó allá cuando adoraron a este Dios pagano Baal peor. Los destruyó, pero a ustedes los dejó vivos. Recuerden eso. Y recordando eso, cuando recuerden eso, guárdenlos en su corazón y pónganlos por obra. ¿Qué cosa? El mandamiento de Dios. Hoy en día, muchos cristianos se han olvidado de los mandamientos de Dios, de la ordenanza de Dios. Hoy estaba escuchando el discipulado que dimos en este curso y yo mismo me estaba ministrando con mi misma predicación. Y en la introducción del discipulado, los que estaban en discipulado recordarán la introducción, dije claramente que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo y hacer las obras de Cristo y vivir la obra de Cristo y tener la mente de Cristo y tener el fin de Cristo que era sentarse a la diestra del Padre y estar con el Padre. Pero hoy en día la gente ha olvidado, los creyentes han olvidado sus principios, han olvidado sus metas, han olvidado sus propósitos y están enfocados en otras cosas. ¿Sabes por qué hoy en día no hay la gran comisión? No se animan mucho a salir porque han olvidado quién los ha rescatado. Y es como Moisés en estas fechas diciéndonos, a ver iglesia, a cada uno de ustedes les hablo. Recuerden de dónde Dios les ha sacado. ¿Acaso Dios no te ha sacado del alcoholismo, del enojo, de la ira?
¿Acaso no te acuerdas cuando tú le pediste a Dios, Dios, sáname, sana a mi hijo? Él no lo hizo. ¿Acaso cuando no estabas padeciendo alguna enfermedad, alguna necesidad, Él no suplió eso? ¿Acaso cuando no estabas tan perdido en el mundo, cuando solamente llorabas y tu vida era amarga y viniste a Cristo y Él te dio la paz para vivir? Hoy en día, amados hermanos, ¿no recuerdas lo que hoy mismo Dios hizo contigo? El aire, el alimento es gracias a Él. Recuerda lo que Dios ha hecho y recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces se nos olvida, hermanos, el Evangelio, y el Evangelio está centrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo, en su obra milagrosa y poderosa hecha en la cruz. Hermanos, Cristo no murió azotado, golpeado, no murió con una espina de clavos y clavado en la cruz del Calvario. Él no murió para que tú vivas bien, próspero, sin que no te pase nada. Él no murió por eso. Él murió para que tú veas que en su muerte, amados hermanos, tú ya has muerto al mundo. Tú ya has muerto, eres nueva criatura. En esa cruz, tus deseos, tus pasiones, tus necesidades y lo que tú querías a tu voluntad ha muerto. Una nueva persona ha nacido y esa persona nueva, ¿sabes qué dice? Quiero lo de Cristo, quiero servir a Cristo, quiero amar a Cristo y quiero ser como Cristo, como mi maestro. Pero hoy en día se nos olvida lo que Cristo ha hecho en la cruz. A mí me causa tristeza ver hermanos y hermanas que domingo nomás van a la iglesia. Y todavía, como es mediodía, ahí feliz se van. Y entre la semana, hermano, hay ayuno, hay discipulado, hay que ir a entrar a las reuniones de Zoom. No, hermano, domingo nomás. Yo me pregunto, ¿has entendido la muerte de Cristo? ¿Has entendido el sacrificio enorme que él hizo para que tú vivas esta vida de fe? ¿Has entendido tu propósito en esta vida? Tu propósito no es que tú vas a vivir feliz, que vas a continuar con tus deseos de antes, como alguien me dijo, ¿no? Ser hermano solamente es no tomar. Lo demás todo es lo mismo. Trabajas, comes, tienes familia, te casas, estudias, todo es lo mismo. Déjame decirte algo, no es lo mismo. La vida cambia, ¿sabes por qué? Porque Cristo está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Cristiano no es solamente el que no toma, el que no va a fiestas. Cristiano es el que vive consagrado a Cristo y su voluntad, sus pensamientos, sus metas y sus acciones las clava a la voluntad de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué no hacemos eso hoy en día? Porque se nos olvida. Hermano, hay tal cosa en la iglesia, hay que ir a evangelizar. No, hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que mi hijo, mi hija tiene que pasar sus últimas fechas y hay que ir a hacer su trabajo. ¡Qué decepción! ¿Tu hijo está más por encima de Cristo? Ni un día puedes darle al Señor. Ni un día. ¿Qué me hace pensar a mí como líder, como pastor, que entre la semana estás leyendo tu palabra, estás leyendo la Biblia? Hermanos, los frutos reflejan nuestra conducta y nuestro carácter y nuestra vivencia con Cristo entre la semana. ¿Recuerdas lo que Cristo hizo en la cruz? Él murió por ti, para que tú hoy vivas por Él. Recuerda siempre eso. Oh Israel, recuerda lo que Dios hizo por ti. Y cuando lo recuerdes, ¿qué dice Moisés? Guárdalo. ¿Y ponlos en qué? En obras. No se queden en recuerdo. Hazlo. No me digas que no tenemos mandamientos. No me digas que el mandamiento solamente es congregar. Ese es el error tan grande que hoy en día quiero, no sé cómo sacarlo de la mente de los creyentes. Estamos en nuestra mente tan comprometidos, templo, congregar, iglesia y tiempo, de tal hora a tal hora. Ese es el error, ese es el mal que ha traído los templos. Y tenemos hoy en día pastores con megatemplos que dicen, ayunemos, oremos para la construcción del templo. Haremos kermeses, haremos ofrendas para construir el templo. ¿Cuándo ese era el propósito de la iglesia? Nunca lo fue. Debemos ayunar y si tenemos economía, gastarlos en la madurez espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si vamos a ayunar, y si vamos a tener tiempos de oración, que no sea por construir un templo, sino que sea para que nosotros muramos y que Cristo vive en nosotros, que maduremos constantemente.
Pero hoy en día se ha perdido los principios bíblicos por colocar mandamientos de hombres. Entonces, hermano, ¿están mal los templos, los programas? No, no estoy diciendo eso. Lo importante es que recordemos siempre nuestro propósito y nuestro llamado. Estamos llamados a ser luminares de este mundo, la sal y la luz de este mundo. No estamos llamados a ser congregantes de domingos nada más. Y no estamos llamados a servir solamente en el templo. Estamos llamados a servir en el mundo para ser luminares y testificar de Cristo al mundo entero. Y dice el texto ahí, cuando guardes y los pongas en obras, mira, es vuestra sabiduría y es vuestra inteligencia. Me encanta eso. Me encanta esto, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente allá afuera es profesional, es titulada, tiene negocios, es exitosa, es cantante, es artista. Tú ves las noticias, tú ves el internet, ¿qué salen? Películas, actores, futbolistas famosos. Y tú como cristiano ahí estás, like a Messi, like a Ronaldo, like a esto, like a este músico. ¿Sabes qué eres? Tonto. No eres sabio. Hermano, muy mal me estás tratando. No estoy diciendo yo, la Biblia. Porque ¿qué dice? El que cumple las ordenanzas, el que guarda y las hace, ¿qué es? Sabio, inteligente. ¿Eres eso? ¿Cuánta gente hoy en día añora eso? Por estas cosas deberíamos ayunar, hermanos. ¿Por qué ayunamos, hermano? Ayúneme porque la columna ya no puedo aguantar. Y ahí los hermanos, 5 días de ayuno y oración. Vamos al monte a orar todavía. ¿Por qué no ayunamos y oramos por la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Señor, queremos ser inteligentes, queremos tener tu sabiduría. Haznos como tú. Eso debe ayunar el pueblo de Dios hoy en día. Pero hasta en eso hemos perdido principios bíblicos. En el ayuno y en la oración, siempre dados al humanismo. ¿Cuándo hemos visto un ayuno? Hermanos, hoy vamos a ayunar para que Dios se glorifique en la congregación, para que Dios levante a los hermanos, para que Dios levante un pastor, para que Dios se glorifique entre nosotros. Qué triste, ¿en dónde hemos caído? Por eso Deuteronomio me encanta, porque ¿qué dice? Recuerden los principios bíblicos. Y haciendo esto, ¿qué eres? Sabio, inteligente. Me encanta esto porque más adelante le va a decir, cuando hagan estas cosas, los demás pueblos van a escuchar y dirán, ¿quiénes son estos que son diferentes? Hoy en día el mundo se cree sabio, ¿no ve? ¿Han visto en redes sociales? Hoy en día mismo he visto eso. Con esto vamos a finalizar porque ya aquí el tiempo no nos va a dar más. Hoy en día me asombra cuando veo en Facebook, en un canal cristiano, página cristiana, y dice, se está reclutando cristianos con mente ganadora, que quieren salir de las finanzas, que quieren salir de los problemas económicos. Vamos a aplicar las 7 leyes bíblicas para salir de los problemas. Impresionante. ¿Y ahí cuántos están? Curso gratuito por una semana. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios en la guía del Espíritu Santo para que estas cosas vuelvan y nos den paz y tranquilidad, porque hemos sido llamados a la paz con Dios. Y ahí están hermanos creyentes. ¿Cómo me inscribo? ¿Cuánto hay que pagar? Se registran. Pero cuando el hermano Fernando dice estudio bíblico, 2 personas, 3 personas, porque los creyentes están mirando en sus propios beneficios, en sus propios gustos, en sus vidas propias. Creyentes hoy en día que sabes en las páginas de Facebook, ¿qué buscan más? No buscan estudios bíblicos. ¿Sabes en qué páginas más se agregan cristianos? ¿Más siguen cristianos? Cristianos solteros de México. Cristianos solteros de Estados Unidos. Cristianos solteros de Latinoamérica. ¿Y hay cuántos cristianos hay? Muchos. ¿Y qué están diciendo? Envían sus fotos y ¿qué dicen? Bendiciones, soy soltera, tengo tantos años. Para la gloria del Señor, no uses el nombre de Dios en vano. Tú no eres creyente y si lo eres, no has entendido nada de la palabra de Dios. Qué vergüenza es. Creyentes ahí todavía, ¿no? Con textos bíblicos. Busco una sierva para que me ayude todavía. Qué vergüenza. ¿En dónde hemos caído? ¿Te crees inteligente por buscar ahí? No, eres necio, tonto. Al revés debería ser, hermanos. Nosotros debíamos decir al mundo, qué tontos. ¿Por qué ellos están así?
Pero muchas veces nosotros admiramos, ¿no? A los tontos todavía. Qué cantante tan famoso. Mira cómo esto ha levantado de lo bajo. Así yo puedo levantar mi negocio. Puedo yo. Mira cómo ella ha prosperado. Yo también puedo hacerlo. ¿Por qué admiras a los tontos? ¿Por qué los admiras? ¿Por qué le das like, le sigues? ¿Por qué hablas de los tontos? ¿Por qué no hablas de los sabios inteligentes que siguen la palabra de Dios constantemente? Y es más, ¿por qué tú no eres uno de ellos? ¿Sabes qué me dicen a mí hace un año atrás, cuando empecé el ministerio? Mis mismos amigos. Yo pasaba y me decían, tú vas a caer, muy joven eres. Cuando debías ser viejo, debes irte a la iglesia. ¿Qué es eso de predicar, que hablas mal? ¿De dónde? Hasta he escuchado, ¿no? Me han llegado como, ¿dónde has estudiado? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué hablas así? Pareces un tonto ahí, como un loquito ahí hablando de las cosas de Dios. Todo el mundo habla de eso. Pero yo, ¿sabes qué digo? Para ti seré tonto, para ti seré no inteligente, para ti pensarás que estoy perdiendo mi juventud, pero para Dios no, para Dios soy sabio, soy inteligente y Él me ve como un siervo fiel. Sabiduría de lo alto, inteligencia de lo alto. Deberíamos nosotros añorar eso. Escucha lo que voy a decir aquí, hay mucha gente humilde como yo. Escucha lo que voy a decir. Si tú me pones aquí al lado a un doctor, abogado, con profesión, con sus cátedras, con sus montones de estudios, el mundo nos mira y dice, tú no eres nada. Si me ponen al lado de alguien así, yo no soy nada para los ojos del mundo. Simplemente soy un joven con su mano en la Biblia, con una cámara y hablando la palabra de Dios. Pero él, PhD, estudios, empresas, una vida exitosa y yo aquí con una mesa, un micrófono. Y el mundo, ¿qué dice? Este es un tonto, está perdiendo su tiempo. ¿Y cómo ven al abogado? Hay que ser como él. Hijos, sé como él. Hijo, haz como él. Hijo, haz como... Lo ponen de ejemplo a él. Pero yo quiero decirte una cosa. No me importa lo que el mundo piense de mí. Me importa lo que Dios piensa de mí. ¿Y sabes qué dice Dios? El que cumple mis mandamientos y mis ordenanzas es sabio, es inteligente. Seamos sabios e inteligentes para cumplir la voluntad de Dios. Qué triste, a veces me da tristeza, hermanos, ver cómo creyentes siguen a páginas tan inmaduras que les dan lo que ellos quieren. Pero cuando un siervo se levante con la palabra, es menospreciado, es ignorado y muchas veces es insultado. Es momento, hermanos, de entender que lo que más importante es la obediencia a Dios y recordar eso. Dice el texto ahí, los cuales oirán de tus estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Va a haber gente que va a reconocer eso. No te desanimes. Por más que tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa no te apoye, ¿para qué vas a la iglesia? Vas a perder tu tiempo ahí. En vez que estés haciendo esto, haciendo lo otro. Tú dile, necio, tonto. Tú lo ves tonto esto, pero Dios no lo ve así. Sabio es aquel que hace la voluntad y teme a su Dios. ¿Nos deleitamos en cumplir la voluntad de Dios? ¿Te deleitas tú? Si es así, amén. Y si no, los que no están acá haciendo la voluntad de Dios, recuerden, como dice Juan a Efesios, ¿no? Recuerden de dónde han caído y vuelvan a su primer amor. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Recuerdas todo lo que hizo Dios por ti? Cada uno sabe lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo ha trabajado. Si has llegado hasta este punto es porque Dios te ha hablado a tu corazón y quiere que recuerdes que Él tiene un propósito para ti. Y Él está ahí esperando que tú levantes la cabeza, te irgas de manera corporal y digas, Señor, heme aquí. Tu siervo, tu sierva, oye. ¿Cuántos de aquí le han hecho promesa a Dios y no han cumplido hasta ahora?
Señor, si pasa esto, yo te prometo que haré esto. Estudiaré, leeré, iré a recoger la iglesia, aportaré en algo. Oraré cada día a tal hora. ¿Lo has cumplido o se te ha olvidado? Recuerda y vuelva a tu Dios. Vive de una manera sabia. Guarda los preceptos de Dios y ponlos por obras. De mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes. Hay mucho por aprender de la palabra de Dios. Hay mucho, les decía, estos son mensajes, sermones totalmente exhortativos y yo no voy a pasar por alto todo eso. Así que los que estaban aquí dirán, hermano, mucho garrote, ¿no? Lo que se viene, hermanos. Hoy solamente ha sido, no sé cómo le de sus países, ¿no? Lo leve. Ya se viene lo más cargado, hermanos. Así que, pero es bueno que la palabra nos exhorte. Qué hermoso es que la palabra nos exhorte, pero a la misma vez nos consuela, hermanos. Recuerden que Dios es aquel pastor que también, como a las ovejitas, les da con la vara, pero él mismo es el que venda, dice el salmista. Así que bendecidos estamos, hermanos. ¿Por qué? Por la exhortación de Dios. Para mí ha sido un placer. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte y la segunda división del segundo mensaje de Moisés, ¿no? Recuerden dejarnos sus comentarios, sus preguntas ahí abajito y también reaccionen, compartan estos estudios para que eso también llegue a más ministerios. Que Dios me los bendiga.